Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quien las emite. Radiovisión no se responsabiliza por el contenido de las mismas. Programa clasificación A. Apta para todo público. Contenido I. Informativos. Y contenido O. Opinión. Las ideas se plasman con esfuerzo y dedicación. Las obras se construyen para el desarrollo de la sociedad. La Cámara de la Construcción de Cuenca presenta Construye Cuenca. Construye Cuenca. Un programa con visión de futuro. Amigas y amigos, muy buenos días, bienvenidos a Construye Cuenca. Estamos una semana más junto a ustedes en este programa de la Cámara de la Construcción de Cuenca, en el que tratamos temas de interés de la ciudadanía, por supuesto con invitados de lujo y también con la presencia de cada uno de ustedes a través de la señal en 106.1 FM a través de Radiovisión y también en nuestras redes sociales, en la transmisión en vivo realizada pues a través de Facebook por la señal de la Cámara de la Construcción. Bienvenidas y bienvenidos a ser parte de este programa, hoy con un tema muy interesante, también pues con unos invitados como siempre nos caracterizamos por tener invitados de lujo y por supuesto la presencia de los socios de la Cámara de la Construcción. Vamos a empezar en este momento saludando a nuestros auspiciantes, así que vamos a un espacio de publicidad. Deja las herramientas por un momento. Haz una pausa. Construye Cuenca regresa en breve. Inicio de espacio publicitario. Kubiak presenta sus productos y sistemas innovadores para la construcción sustentable. Vigas, perfiles para estructuras metálicas, losas colaborantes, tejas y techos termoacústicos, techos industriales y comerciales, canales para recolección de agua lluvia, edificaciones de acero, tubos de acero para muebles, conducción eléctrica, cerramientos, tubos inoxidables, decorativos y para conexiones hidrosanitarias. Y las últimas novedades, encofrados, paneles de hormigón celular, tanques de acero inoxidable, estructuras y paredes de steel framing, placas de fibrocemento, yeso y perfiles de acero para gypsum, construcciones modulares. Kubiak, productos y soluciones para la construcción sustentable. Alta Tierra Compañía Limitada es una constructora inmobiliaria, desarrolladora de proyectos funcionales, centrada en la necesidad personalizada de nuestros clientes. Nuestro proyecto, Cumbres de Loreto, ubicado cerca de la ciudad de Cuenca, brinda a nuestra colectividad viviendas sostenibles que atienden a una demanda de soluciones eficientes, a precios económicos y con tasa de interés preferencial del 4.99%. Alta Tierra Inmobiliaria. Si puedes soñarlo, puedes crearlo. Para garantizar la calidad de un diseño de estructuras sismorresistentes, las varillas deben cumplir con los más altos estándares que exige el mercado. Por eso la varilla microañada de Novacero está elaborada con tecnología que le da mayor resistencia, además de una microestructura homogénea y uniforme, que permite doblar con facilidad e incluso recuperar su forma original. Prefiere lo seguro. Varilla microañada de Novacero, la más confiable. Novacero, el acero del futuro. Arqui, ¿por qué tan preocupado? Dije, no consigo los materiales para mi obra. ¿Qué pasó? ¿No conoce el Mega Hierro? Ahí encuentra de todo. Varillas, vigas, cemento, armex, sanitarios, grifería, cerámica, pintura. Ya entendí. Mejor vamos entonces al Mega Hierro que lo tiene todo. Momentito, si vas para allá, yo voy contigo. Porque el Mega Hierro es el papá de las ferreterías. Y del hogar también. Inicia bien el mes con grandes ofertas y descuentos. Por el mes de la construcción, construye, remodela y decora al menor precio. Mega Hierro.
Construye Cuenca regresa a la obra. Fin de espacio publicitario. Luego de saludar a nuestros auspiciantes, estamos de regreso ya con el programa y damos la bienvenida a todas las personas que se han unido a esta transmisión en vivo a través de Facebook. Recuerden que siempre sus sugerencias, preguntas, comentarios son bienvenidos en este espacio. Ahora sí, quiero saludar a nuestros invitados, las personas que nos siguen en Facebook ya los están viendo y saben pues de quiénes se tratan. Está con nosotros como socio invitado de la Cámara de la Construcción para hacer un gran aporte a este programa, el arquitecto Esteban Cardoso. Así que empiezo con usted, arquitecto, bienvenido. Qué gusto tenerlo en Construye Cuenca. Muy buenos días, mi querida Gaby. Muchas gracias por la invitación. Muy buenos días, Rolando, ingeniero Rolando Celery. Bienvenido también. Muchísimas gracias, María Cristina, presidenta de la Cámara de la Construcción, por la invitación a este espacio. Pues es realmente un honor pues que me hayan permitido tener un espacio en este programa radial pues que tiene gran sintonía, que es para todos los agremiados, para todos los miembros de la Cámara de la Construcción, los constructores, la ciudadanía en general, los cuencanos. Hoy tenemos un tema muy interesante para tratarlo dentro de nuestro programa y es la Comisión Ríos de Cuenca. Vamos a estar hablando acerca de este importante tema. Nuestro invitado es el ingeniero Rolando Celery. Así que, ingeniero, también a usted le decimos bienvenido a Construye Cuenca. Gracias por ser parte de este espacio. Muchísimas gracias, Gaby, y buenos días a toda la audiencia que nos está escuchando en este momento. También un agradecimiento muy grande a la Cámara de la Construcción de Cuenca por esta invitación a topar este tema tan importante que ha saltado nuevamente a la palestra pública debido a los últimos acontecimientos que hemos tenido en las semanas anteriores con los desbordamientos de los ríos. Y creo que realmente es un tema que se debería atacar y topar de lo más urgentemente posible para evitar que problemas más graves tengamos en el futuro. Muchas gracias otra vez por la invitación. Muy importante lo que usted nos manifiesta, ingeniero, en este momento. Y antes de entrar ya a este espacio de entrevista, vamos a ver un video que se ha preparado desde la Cámara de la Construcción a través de nuestro flash informativo. Así que después de esto, regresamos ya con nuestro tema de hoy. A continuación, su segmento Flash Informativo. Cámara socializa canales digitales municipales. En el programa Jueves del Constructor, que se realiza a través de Facebook Live, los expositores Pedro Peña Herrera y Estefanía Machuca, funcionarios del GAD municipal de Cuenca, presentaron los canales de atención ciudadana Mi Voz y Cuenca Bot, diseñados para que los ciudadanos puedan conocer toda la información referente a trámites, deudas, aprobación de planos, información predial, impuestos y otras acciones que se llevan a efecto con la entidad y son de interés público. Etapa informa a constructores sobre nuevos proyectos. El gerente de la empresa Etapa EP, economista Rubén Benítez, durante el programa Construye Cuenca, presentó las proyecciones y expectativas que tiene la empresa a corto y mediano plazo. El funcionario informó que la entidad invertirá $90 millones en obras de agua potable y saneamiento ambiental en zonas rurales y urbanas de Cuenca. Esta tarea incluye, entre otros proyectos, la planta de Huangarcucho, trabajo emblemático que tiene un costo aproximado de $60 millones, y el Plan Maestro de Agua Potable Fase 3, en el que se invertirá $1.5 millones. Expresó con optimismo que en estos 2 años de gestión se ha logrado poner en orden las finanzas y darle estabilidad a la empresa municipal, lo cual ha permitido recuperar la confianza de organismos crediticios como el Banco del Estado.
Diálogo sobre manejo de cuencas hídricas. La Cámara de la Construcción abrió un espacio para que los actores involucrados en el manejo de las fuentes de agua de cuenca encuentren una solución a los problemas que generan las fuertes crecidas de los ríos. Los expositores: Pablo Donoso, especialista en hidráulica e hidrología; Felipe Cisneros, director del PROMAT; Antonio Borrero, gerente de L. Gaustro; Rubén Benítez, gerente de Etapa; Rolando Selleri, director del Departamento de Recursos Hídricos y Ciencias Ambientales de la Universidad de Cuenca, y la hidróloga Alicia Correa Barahona. Destacan que es una tarea que no solo implica el control de crecidas e inundaciones, sino de otros aspectos como actividades mineras, uso indiscriminado del suelo, ganadería, quemas, deforestación, apertura de vías, etc. Plataforma Brixer, una herramienta para los constructores. En el programa Miércoles del Proveedor, el ingeniero Carlos Cordobés explicó los beneficios de la plataforma Brixer, el nuevo directorio digital de la construcción, una herramienta que permite conocer, congregar, certificar y difundir los productos y servicios de todos los actores que intervienen en la industria de la construcción. Su interés se concentra en la difusión, promoción y contactos del sector de la construcción. Conecta a personas con profesionales, mano de obra, proveedores, servicios, facilitando la ejecución de proyectos de diverso tipo. La plataforma tiene un promedio de 5,000 visitas al mes. La Cámara de la Construcción establecerá acuerdos para que sus socios accedan de manera gratuita a esta nueva alternativa de difusión. De esta semana vamos a entrar ahora sí en este tema que les hemos preparado, como decíamos, la Comisión Ríos de Cuenca. Y para eso vamos a darle paso a usted, arquitecto Cardoso, quien precisamente nos ha preparado una introducción. Muchas gracias, Gaby. Pues ciertamente los últimos acontecimientos de las inundaciones que hemos sido objeto de la ciudad de Cuenca por el río Tairqui, el río Yanuncay, ha despertado un poco el interés en conocer cuáles son las razones por las cuales estos acontecimientos se vuelven, parece que cada vez más frecuentes. Realmente ha habido muchas intervenciones antrópicas, yo diría desde principios del siglo XX. Estas actividades han sido el embaulamiento del río, hacer muros de contención, cambiar el curso original de los meandros, por ejemplo, del río Tarqui, alterar el curso de los ríos. Se han realizado rellenos de las orillas originales de los ríos, tratando de defender. Y esta ha sido una tendencia no solamente en la ciudad de Cuenca, sino yo pienso que esta tendencia ha sido a nivel mundial. Hemos visto que se siguen haciendo intervenciones, pues, y lamentablemente son intervenciones antitécnicas, y estas intervenciones son muchas veces propiciadas, ya sea por la misma ciudadanía, por los vecinos del río, que solicitan a la municipalidad o solicitan, pues, a los gobiernos seccionales, como el Ministerio del Medio Ambiente y del Agua, que por favor les limpien el río, que les protejan de las aguas. Entonces hay esa sensación de que de alguna manera nosotros tenemos que protegernos del río. Entonces estas actividades antrópicas se han ido sumando por los miles desde, como digo, inicios del siglo XX. Lamentablemente, se sigue haciendo esto, se siguen invadiendo las zonas naturales de inundación del río, y pues voy a tomar las palabras de mi profesor también, que fue el ingeniero Pablo Donoso, que dice que el río es hasta donde se inunda. Entonces, ese es el concepto. Yo creo que es un problema también de conciencia social, de conciencia de la ciudadanía, que debemos entender que el río es hasta donde se inunda. Y realmente lo que está aconteciendo, lo que han acontecido estos últimos días, estas últimas semanas, es simplemente la consecuencia de nuestras fallas como ciudadanos.
Yo creo que no estamos aquí para culpar necesariamente pues a un gobierno local, a un gobierno central. Lamentablemente esta ha sido una tendencia mundial, pero yo creo que es tiempo y esta ha sido una alerta en la que estas inundaciones han sido una alerta para despertarnos y hacernos esta pregunta, ¿por qué esto está pasando? Hay un cambio climático, quizás hay mayores precipitaciones de lluvia, aparentemente no. Las precipitaciones de lluvia que se han dado en recientemente han estado dentro de lo normal y no han sido de las mayores, sino más bien es la consecuencia de ir estrangulando al río, de ir dándole ese menor espacio, y esto ocasiona pues que haya una mayor correntía del río al quitarle la rugosidad e irlo encauzando en un solo, estrechándole en un canal cada vez más restringido. Y esas son las consecuencias parte de eso son las consecuencias que se han vivido en la zona del Descanso, en donde han habido inundaciones también por la central térmica de Elec Austro y otras viviendas, y es lamentable también, y es una oportunidad también para solidarizarnos con todos los damnificados, ¿no es cierto?, que fueron objeto, cuyos bienes, cuyas propiedades fueron dañadas en estas inundaciones. Ahora, esta problemática es la que nosotros podemos palpar en el terreno, en el sitio. Pero nosotros, bueno, yo como delegado de la Comisión Ríos de Cuenca, pues nos hemos dado cuenta que quizás va un paso más allá. O sea, la problemática está dada y ahora es un poco un tema de falta de coordinación de las entidades públicas, las entidades competentes, y también un poco la docencia. O sea, nosotros tenemos en la ciudad de Cuenca varias universidades, la Universidad de Cuenca, la Universidad de la SUAY, que son realmente fuentes de conocimiento, son fuentes de estudio, y es necesario que exista una coordinación entre la docencia, entre las entidades públicas y eventualmente las empresas privadas. Entonces, esta sería una breve introducción, ¿no es cierto?, a la problemática de los ríos de Cuenca. Esteban, gracias por esa introducción. Queremos saludar, dar la bienvenida también al ingeniero Pablo Donoso, que se ha unido a esta transmisión. Le pedimos que nos active el audio para poderle escuchar. Ingeniero, qué gusto que también esté con nosotros en este espacio. Buenos días, encantado. Ya por fin pude entrar al Zoom. Yo bueno que lo tenemos por acá, y de una vez aprovechamos para preguntarle, ¿no?, actualmente cuál es esta problemática dentro de su experiencia, ya que incluso ha sido citado dentro de la introducción, la problemática en los ríos de Cuenca y sus zonas de recarga hídrica, ingeniero. Sí, desde hace muchos años, yo diría de más de 30 años, yo vengo advirtiendo lo que va a pasar, lo que va a ocurrir. Inclusive hice un artículo para un congreso de hidráulica en el cual presenté la situación de todos los ríos que tienen, que atraviesan zonas urbanas, ¿no? Es problemática del mundo entero, como decía Esteban. Y realmente es común todo lo que hacemos. Yo recuerdo una clase de un profesor mío en Alemania que decía, ante el río nosotros actuamos como ante el cuco, ponemos las manos adelante, y las manos adelante son los muros y todas las defensas que generalmente ponemos para defendernos del río, ¿no?, sin darnos cuenta de cómo funciona el río. El río tiene una sección de paso que es necesaria para su caudal. El caudal es igual a la velocidad por la sección. Si usted cierra la sección, aumenta la velocidad, ¿no? Y eso es lo que ha estado ocurriendo en estos días, que como le cerraron la sección a la zona central nada más y han eliminado ya las zonas de inundación natural laterales, prácticamente la sección se ha reducido. Y el río, lógicamente, aumenta su velocidad. La fórmula lo dice, ¿no?
Entonces, ese es el problema. Yo podría decir que todos los problemas que han, y lo voy a ir haciendo de uno en uno, todos los problemas que han tenido con el río son producto de alguna acción antrópica. Por ejemplo, el río Tarqui, aparte de haber sido alterado el cauce, como indicaba Esteban, también está atravesado por la vía, está atravesado de lado a lado por el cauce natural del río, está atravesado por la vía. El hecho de que ahora hayan hecho trabajos para una gasolinera, en realidad no son una afección nueva ni mayor a lo que ya tenía. O sea, el dique de la vía es el que en definitiva fue el causante inicial de este problema de embalsamiento del río Tarqui hacia atrás. Si ustedes observan lo que ocurrió en la UDA, igualmente se cerró el cauce aguas abajo, como había indicado, a partir del puente de Gapal hacia arriba para colocar parqueaderos de alguna institución, ¿no? No importa de qué institución sea, es simplemente esa la forma de actuar de todo el mundo, o sea, poner las manos adelante del cuco, ¿no? Entonces, esto es lo que ha venido ocurriendo. Se cierra el cauce aguas abajo, lógicamente se embalsa hacia aguas arriba, ¿no? Lo mismo ocurrió también con la central térmica del Descanso. Desgraciadamente se colocaron los umbrales, ocurrió, como sabemos, el problema de la Josfina y el desembalse de la Josfina, que dejó una represa de 20 metros que poco a poco se fue llenando de lodo y de materiales, hasta que finalmente se puso horizontal, ¿no? Ahí hay un cauce que está prácticamente con una pendiente del 0,5 por 1000, ¿no? Es una pendiente casi horizontal. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? El río crece y se produce ahí una curva de remanso, ¿no? Una curva de remanso que llega hasta la central térmica y que llega hasta muy cerca de donde estamos viendo a poner la central de Huangarcucho. Entonces, son cosas que tenemos que pensar. Si seguimos así, o si simplemente comenzamos a desarmar los umbrales que fueron colocados allí. Yo diría que es necesario este momento desarmar cuando menos el primer umbral, el que está ubicado en el puente de la Josfina, ¿no? Si bajamos 4 metros allí, entonces el río va a tener un punto de control hidráulico de 4 metros más abajo, y con lo cual posiblemente ya nos inundaría la central térmica. Inclusive se podría llegar al segundo umbral, ¿no? Eso habría que analizarlo. Entonces, son cosas que en definitiva las hemos provocado nosotros mismos. No se ha escuchado a las personas que han advertido, como yo, que desde hace 30 años vengo diciendo lo mismo, ¿no? Y simplemente no se me escucha. No sé si hay algún otro punto que... Sí, vamos a continuar. Esteban, por favor, continuamos con usted. Sí, pues quería yo también subrayar que realmente los ríos no son estáticos. Y bueno, los ingenieros también me van a dar la razón. Los ríos realmente son los escultores de los valles, han sido los escultores por ejemplo, de la especie de meseta que nosotros tenemos, o la primera terraza de la ciudad de Cuenca, donde está la catedral. Alguna vez por ahí cruzaron los ríos. En algún momento quizás el río Tomebamba se topó con un sustrato algo más débil e hizo la segunda terraza conjuntamente con el río Tarqui. Entonces los ríos de alguna manera tienen su movimiento. Y especialmente aquellos más como el río Tarqui, que está emplazado en una zona algo más plana, es todavía mucho más sujeto a cambiar sus meandros, su recorrido original. Yo quiero subrayar otro punto importante también, que es en el tema cuando los ríos cruzan la ciudad, existe una presión, como ya decía, de los mismos habitantes. Existe también una presión inmobiliaria.
¿no es cierto?, tratando de ganar esos terrenos, esas áreas que son propiedad del río, porque los eventos de las inundaciones no es algo atípico. Las inundaciones suceden porque son parte del ciclo vital, es parte de la vida de un río, es parte de la vida del sistema. Y eso yo creo que nuestros ancestros entendían, pero realmente nosotros creo que lo hemos olvidado y debemos retomar eso. Y se está retomando este tema a nivel mundial, pensando ya en una restauración, pensando ya en una rehabilitación, pensando ya en encontrar estas soluciones, porque no solamente el problema es de la inundación, el problema también es de la biodiversidad, el problema también es de que, por ejemplo, hay la siembra de eucaliptos que no son una especie nativa de los Andes, y que compite mucho, sí, con nuestra vegetación nativa y con la biodiversidad propia de nuestra zona. La restauración está a todo nivel. Y yo pienso que estamos en un momento histórico. Se acerca la aprobación, la municipalidad de Cuenca tiene ya que presentar para el mes de septiembre los planes de ordenamiento territorial y los planes de uso y gestión del suelo. Y esta es la oportunidad que tenemos, que realmente son unos pocos meses, unos pocos días, en los que debemos hacer que los ríos de Cuenca, sus cuencas hídricas, se conviertan en ejes de planificación. Tienen que ser ejes de planificación. Esto es lo que los propios ríos nos están diciendo. O sea, los ríos no es algo con lo que nosotros debemos luchar. Es más bien es un aliado. Son ejes de planificación, son ejes de área verde, son ejes, son pulmones para la ciudad, son áreas de recreación. Y realmente esto contrasta un poco con que debería haber esta dicotomía. Nosotros estamos cuidando y hemos sido, digamos, tenemos un centro histórico que es patrimonio de la humanidad y un poco nos estamos olvidando de los ríos. Yo creo que debemos retomar o tener o adoptar esta idea de que eventualmente los ríos de Cuenca han sido tan importantes que esta ciudad se formó y se construyó alrededor de estos 4 ríos, y no solamente la ciudad, desde su propio nombre, Santa Ana de los 4 ríos de Cuenca. Aquí se puede ver que nuestros propios fundadores, ¿no es cierto?, sabían de la importancia que tienen nuestros ríos. Y eso es lo que debemos retomar ahora, y yo sí hago y aprovecho este espacio para hacer una llamada al señor alcalde, al director de planificación, que por favor, y quienes están en las mesas técnicas planteando pues los ejes de desarrollo y la normativa para para la próxima década, que tengan en consideración esto. Nosotros hemos tratado de llegar pues a las autoridades competentes y yo creo que es necesario que nuestro llamado tenga eco y que realmente nuestros ríos se conviertan en el eje de planificación fundamental de la ciudad de Cuenca. Y yo le digo, Gaby, y estimada audiencia, esto también es una forma de respeto a la conciencia ecológica que Cuenca ya tiene, porque en la consulta popular en el mes de febrero lo ha demostrado así. ¿No es cierto? Se ha prohibido la minería en las zonas. Hay esa conciencia ambiental. Entonces, yo creo que es tiempo de que... Arquitecto, vamos a continuar con nuestro tema, ¿no? Por cuestiones de tiempo, y vamos a darle paso a nuestro próximo invitado, que también está con nosotros. Lo habíamos saludado, lo habíamos dado ya la bienvenida al ingeniero Rolando Celeri, y a usted quiero preguntarle qué factores
antrópicos han influido justamente para el actual comportamiento de los caudales de los ríos y principalmente, como ya lo decía el ingeniero Donoso en su análisis del río Tarqui, ¿no? ¿Cuál es su punto de vista con respecto a esto, ingeniero Selleri? Muchas gracias por la pregunta. Bueno, realmente existen, como hace un ratito decía Esteban, en las cuencas hidrográficas existe un equilibrio dinámico entre las características biofísicas de cada cuenca y el río que está circulando por ahí, ¿no es cierto? Entonces, dependiendo de qué características tiene la cuenca, el río va a ser afectado y va a responder de una manera. Y también el río, o el agua en general, porque la lluvia y el río están conectados, también empiezan a dar forma a las cuencas hidrográficas. Entonces, lo que ha ocurrido en estas últimas semanas es simplemente que nos damos cuenta que este equilibrio que debía existir entre estos dos elementos de la cuenca ha llegado a un límite. Y la pregunta era si es que estos eventos son inusuales o no son inusuales, si así debía haber sido o es esto algo tan muy extraordinario. Y realmente, si analizamos la historia del río, como decía Esteban, desde hace más de 100 años, quizás estas inundaciones no son nuevas. Seguramente han habido de este tipo de inundaciones desde hace muchos años. El problema es que el cauce del río, que como bien se lo he indicado, tiene dos elementos, un cauce de verano y un cauce de invierno, ha sido afectado porque normalmente, como la mayor parte del año está el río fluyendo por el cauce de verano, nos olvidamos del cauce de invierno y se han hecho actividades, diferentes construcciones, diferentes afectaciones, se ha puesto los muros que decía el ingeniero Donoso para que el río no salga al cauce de invierno, que es su cauce natural. Pero esto también se ve en un impacto aumentado, si se quiere, debido a que la cuenca hidrográfica, al regular también el flujo de esa transformación del agua de la lluvia a caudales, el momento en que empezamos a cambiar las condiciones de regulación en la cuenca, si quitamos los espacios de almacenamiento natural, por ejemplo, los pajonales o los humedales, si quitamos toda la cobertura forestal nativa, entonces lo que estamos haciendo es cambiando completamente las condiciones biofísicas. El suelo empieza a perder su capacidad de almacenar agua y cuando hay un evento de lluvia tenemos mucha más agua, un volumen mucho más grande en el cauce que fluye esas aguas abajo y genera estos destrozos que hemos tenido en estas últimas semanas. Entonces, es esta combinación de cómo estamos nosotros manejando la cuenca hidrográfica con todas sus características, con todos sus elementos ahí, cómo está creciendo la frontera agrícola, cómo estamos alterando el curso natural del río. Y obviamente hemos visto, si uno hace un recorrido por la cuenca del río Tarqui especialmente, uno se da cuenta que al río Tarqui, si es que vemos, realmente es una cuenca grande, son como 450 kilómetros cuadrados, es una cuenca realmente grande. Pero al salir, el Tarqui se topa casi con un embudo, que es todo el tramo que viene tal vez desde el mismo Tarqui hacia Cuenca. Entonces el río casi no tiene mucho margen de ampliarse. Y si en esa zona les restringimos más todavía por el desarrollo, entonces al río simplemente le estamos convirtiendo casi en un chorro que llega a la ciudad de Cuenca y va a ir arrastrando todo lo que se encuentra ahí. Entonces, para mí, los problemas radican en esto, en cómo hemos y seguimos manejando las cuencas sin ningún tipo de conciencia de lo que estamos haciendo, de las actividades que estamos permitiendo que ocurran en las cuencas hidrográficas, de las actividades que estamos haciendo junto a las márgenes de los ríos también, y respetando o de una manera tal vez consciente o inconsciente de cómo funciona un río. Y simplemente lo que estamos haciendo es causando que estos problemas, estos fenómenos naturales se conviertan ya poco a poco en desastres, porque con el paso del tiempo toda la infraestructura está en peligro, vidas humanas están en peligro, bienes están en peligro. Entonces ha habido esta desconexión entre nosotros, entre la cuenca y el río realmente. Bien, ingeniero, muchísimas gracias por esta respuesta, ¿no? Vamos a continuar con la
entrevista y con todo lo que tiene que ver con este tema que hoy tratamos en el programa. Ahora al ingeniero Donoso le quisiera volver a consultar, ¿no? Y esta vez sería, ¿cuáles cree usted que son las principales causas de las últimas inundaciones suscitadas? Esta vez hablando del sector del descanso y cuáles podrían ser también las posibles soluciones, ingeniero Donoso. Sí, yo ya le hablé sobre esto, indicándole que la causa era realmente porque se consolidó los 20 metros de altura de la presa que quedó allí en el descanso mediante umbrales, ¿no? Y se hizo que eso quede allí. Si no se hubiera hecho eso, el río hubiera bajado hasta su cauce original. Hubiera bajado los 20 metros y ya no se hubiera producido esas planicies que ahora tenemos de materiales que quedaron en 10 años. Se llenó 10 millones de metros cúbicos allí de material y este rato eso está presente allí en el descanso. No podemos eso coger y sacarlo porque costaría una barbaridad. Pero lo que sí se puede hacer es bajar el punto de control, que es el que incide en la inundación, hacia atrás. De allí, desde el punto de control, que es el punto del último umbral, hay una curva de remanso de tipo M1, de flujo gradualmente variado, que es la que está actuando en este momento en las inundaciones, ¿no? Esta curva de remanso prácticamente ha superado en unos 2,5 metros aproximadamente el nivel de base de la central. Los sótanos quedaron totalmente inundados, pero el otro, ahí le pude ver que era más de un hombre con la mano alzada la inundación allí en el punto de la central termoeléctrica, ¿no? Entonces, se va a inundar y esto ha costado ya $1 millón de pérdidas a la empresa eléctrica. Si quieren que no se siga inundando, hay que bajar los umbrales que fueron construidos en la Josfina. Eso es lo que yo sostengo. Y no va a pasar nada porque simplemente el río se va a adaptar. Es posible que haya algo de derrumbes un poquito así, pero pequeños en la parte que queda ya bajándose los 4 metros. Es posible que se inunde un poco, que se produzcan derrumbes pequeños, pero el río va a tener una adaptación porque ese material ya está consolidado, ¿no? Yo quisiera más bien hablar un poco más sobre algo que vi de Rolando Selleri en la anterior conferencia. Rolando había establecido por consultas a los habitantes de la zona del río Yanuncay, que en realidad el río Yanuncay se inundaba hasta bastante más atrás de las urbanizaciones que se establecieron allí, ¿no? Y eso es cierto. Yo compré justamente una de las urbanizaciones porque realmente era una zona hermosa en la que estaba el nivel bastante bajo y realmente había inundaciones que podían llegar hasta ese punto. Ya se cerró eso hasta allí. Pero finalmente se colocó también un monstruoso obstáculo al río Yanuncay, que lo constituye el cuerpo de bomberos del río Yanuncay, ¿no? Prácticamente se construyeron muros de 2 metros de altura a todo lo ancho de una zona que era inundable. Entonces, lógicamente, se produjo la inundación en la 27 de febrero hace unos años, ¿no? Entonces, todo lo que va ocurriendo es consecuencia de alguna cosa que hemos hecho mal, ¿no? Y realmente allí el cuerpo de bomberos debería buscar otro lugar para establecerse, porque ese lugar es zona de inundación natural, como decía Rolando. Entonces, esas son las situaciones y las cosas que hay que hacer. Es posible componerlas, pero tienen que tomarse las decisiones, ¿no? Muy importante lo que nos manifiesta, ingeniero. Y bueno, Esteban, continuamos con usted y con esta entrevista. Muchas gracias, Gaby. Pues retomando lo que acaba de decir el ingeniero Donoso, se deben tomar las decisiones. Y son decisiones de orden político y también son decisiones de orden legislativo. Para el tema de la ciudad de Cuenca, quiero subrayar, ya mencioné hace un momento, es importante que la planificación contemple a los
ríos de cuenca como ejes fundamentales de planificación. No debemos perder esta oportunidad. Estamos a pocos meses de la aprobación de los planes de ordenamiento territorial y de los PUCs, que por ley pues, se quedó hasta septiembre del 2021, y tenemos que navegar en esta dirección, porque solamente así, con la normativa, ¿no es cierto?, una normativa técnica que propenda una integración racional urbana de los ríos a la ciudad de Cuenca, nosotros vamos a garantizar que comience una restauración y una restitución de esta parte tan importante de la identidad de la ciudad de Cuenca. Y bueno, yo pienso que los cuencanos, como decía hace un momento, debe haber esta dicotomía entre el patrimonio de la humanidad como algo material, pero también debemos de enfocarnos, yo creo, a gestionar y declarar y trabajar en la dirección de declarar a nuestros ríos como patrimonio natural de la humanidad, que esto traería ya una legislación internacional de protección, igual que como se lo hace con el centro histórico. Hay una normativa muy especial y ese mismo tratamiento deben tener nuestros ríos. Al momento, lamentablemente, pienso que quizás no pudiésemos ser merecedores de tal título, pero la Comisión Ríos de Cuenca pues se ha propuesto que hasta el 2050 nosotros, con la gestión mancomunada de todos los gestores, de todos los entes, no solamente estoy hablando de instituciones públicas, podamos lograr que hasta el 2050 Cuenca sea reconocida como aquella ciudad que pudo recuperar la salud de sus ríos, y en todo sentido, o sea, no solamente un problema de inundación, sino la pureza de las aguas, su biodiversidad. Entonces, este es uno de los temas fundamentales, la planificación. Otro tema, como había mencionado ya en la introducción, nosotros habíamos detectado que hay este problema de competencias o este problema de coordinación, ¿no es cierto? Hay a veces un estudio del Ministerio del Agua y del Ambiente, un estudio de la Gobernación, un estudio de la Prefectura. La universidad, y me podrá decir, Rolando, tiene también equipos y una capacidad asombrosa de estudios, han hecho publicaciones importantes, pero falta esa coordinación. Entonces, por eso es que nosotros estamos proponiendo la creación de un comité superinstitucional, sería el Comité Integral de los Ríos de Cuenca. El Comité Integral de los Ríos de Cuenca, hemos venido conversando pues a nivel público ya por algunos meses durante este año, estaría integrado por las instituciones competentes, ¿no es cierto?, a nivel local, obviamente por la corporación municipal, por el Ministerio del Agua y del Ambiente, si se quiere unir la prefectura, la gobernación, y tiene que estar como cuadrante fundamental, como cada uno de los gestores, también la academia. La academia tiene que estar presente, y voy a aprovechar también esta oportunidad para agradecer a María Augusta Hermida, nuestra nueva rectora de la Universidad de Cuenca, que realmente ha acogido esta propuesta, y actualmente estamos trabajando ya en la redacción de un documento pues, que será presentado a las instituciones competentes, y asimismo invito por este medio a las universidades de Cuenca, a las instituciones públicas, que nos apoyen y que se unan en esta gestión para poder tener una respuesta favorable ya en el territorio, en nuestras vidas, para mejorar la calidad de vida de nuestra ciudad de Cuenca. Ingeniero Seller, y la próxima
pregunta es para usted. No sabemos que en los meses que se vienen se aprobará el plan de uso y gestión de suelo, también el plan de ordenamiento territorial del Cantón Cuenca. Estos planes son oportunidades para integrar la problemática de los ríos como ejes fundamentales en la planificación. ¿Cuál es su criterio al respecto? Y bueno, también a esto le sumo una pregunta que nos hacían desde nuestro público, o más que una pregunta, un comentario que lo dejaba precisamente el arquitecto Pablo Cordero con respecto al mismo tema. Él decía, muy buen programa, estos comentarios y sugerencias sin dudas deben ser considerados dentro de estos planes que le he mencionado. ¿Qué nos puede decir al respecto? Exactamente. Cuando uno hace un plan, tiene la oportunidad de pensar a largo plazo. Realmente cuando uno se decide a hacer un plan, se está forzando a pensar a largo plazo, y eso es algo que normalmente uno no lo hace. Normalmente el día a día es lo que consume nuestra mayor atención, y por lo tanto la mayor parte de nuestras decisiones están siempre enfocadas en el corto plazo. Cuando existe la posibilidad o la decisión de hacer un plan, realmente uno tiene que pensar a muy largo plazo, y eso es un ejercicio muy, muy bueno, por cuando ahí vamos a empezar a identificar todos los problemas que podrían suscitarse de aquí tal vez a 30 o a 50 años, ¿no es cierto? Entonces, si es que en estos planes se incorpora toda esta problemática relacionada con el agua y el manejo de los ríos y de las márgenes y de las cuencas hidrográficas, realmente es una excelente oportunidad para poder enfrentar el problema que tenemos en la mano. También ponernos a preparar para los posibles problemas futuros, porque los dos agentes grandes que están ocurriendo en nuestras cuencas hidrográficas, agentes de cambio, son el cambio en el uso de la tierra, que ya hemos conversado, y el otro es el cambio climático. O sea, existe ya evidencia de que lo que está ocurriendo en el mundo es una intensificación en el cambio, en el ciclo hidrológico. Esto quiere decir que los periodos lluviosos cada vez van a ser más intensos, seguidos de periodos secos también más intensos, y eso muchas veces al año. Ya no solamente como hemos tenido tradicionalmente un periodo lluvioso en marzo, abril, mayo, y tal vez un periodo seco al final del año, sino lo que indica estos estudios a nivel mundial es que vamos a tener muchos más eventos de caudales altos en cualquier momento del año, y momentos de sequía asimismo durante todo el año. Entonces, al hacer estos planes, realmente vamos a tener esa oportunidad de prepararnos. Una cosa que a mí sí me llama la atención, y es que ahora Esteban decía que tenemos hasta el mes de septiembre para hacer el plan. Y estoy seguro que eso es porque existe alguna ley. Me entiendo, ¿no, Esteban? Que nos pone un plazo, porque si no, no entiendo por qué sería septiembre el plazo. Y esto sí es un tema que también debemos analizarlo y criticarlo, una crítica constructiva para nosotros, ¿no? Normalmente hacemos el plan cuando alguien nos obliga. O sea, hemos tenido inundaciones desde el año 2005 muy fuertes en todo el sector del río Yanuncaya, cuando atraviesa Cuenca, igual el río Tomebamba. Pero no hacemos ningún plan, no tenemos ninguna acción, hasta que alguien desde una esfera más alta nos obligue a hacer un plan. Al inicio de los años 2000 les comento que había una tendencia en el Ecuador de hacer planes de manejo de cuencas hidrográficas para prevenir que se destruyan las cuencas, principalmente enfocadas en el aspecto hídrico, ¿no? Que no se destruya ni la cantidad ni la calidad del agua, y que la dinámica natural de flujo de agua sea lo más controlada posible. Pero nunca se hizo ley. Y de pronto todas esas iniciativas de hacer planes de manejo, que me acuerdo en esa época, en algunos casos hizo el CRE, algunos planes de manejo, también CGPAUTE en su momento, luego Senagua, se dejaron de hacer porque no había quien nos obligue. Y eso es algo lamentable, porque nosotros como sociedad deberíamos hacer esta planificación, no solamente cuando las esferas superiores del gobierno nos obliguen. Yo pienso que al tener esta comisión integral de los ríos de Cuenca que manifiesta Esteban, anclada o trabajando estrechamente con el municipio, con todas las entidades relacionadas, realmente vamos a poder generar estos planes de manejo que no sean solamente una vez que se hace el plan y le convertimos en un plan biblioteca, como le llamo yo, ¿no?
se hace el plan, se le pone en la biblioteca y queda ahí bonito. Y cuando venga el gobierno, el organismo de control, le digo, ahí está el plan, vea, sí tengo. Pero realmente no es un plan que funciona ni que se lo implementa. Entonces, aquí sí tenemos, creo, un reto, como indicado Esteban, de tal vez de ser los pioneros a nivel regional, nacional y por qué no internacional, y tener unos planes funcionales que nos sirvan a largo plazo, que estén permanentemente revisados. Estoy seguro que la academia va a poner todo su contingente para apoyar a estas iniciativas. Ya se ha iniciado con esperamos esta suscripción de este convenio para generar este comité integral, pero que no se quede solo en un comité que se reúne una vez al año, sino que más bien es un comité que genera propuestas, que las entidades correspondientes acogen esas propuestas, que se busque el financiamiento de diversas fuentes y que a final de cuentas, dentro de algunos años podamos decir, somos un ejemplo en el manejo de la ciudad en general, de nuestras cuencas hidrográficas y de nuestros ríos en particular. Entonces, efectivamente, yo espero que realmente estos planes sean ejecutados de la mejor manera y que nos permitan dar una solución a largo plazo para estos problemas. Importantísimo lo que nos ha manifestado, ingeniero. Vamos a hacer en este momento una pausa para saludar a nuestros auspiciantes y enseguida regresamos con nuestro último bloque de entrevista. Deja las herramientas por un momento. Haz una pausa. Construye Cuenca regresa en breve. Inicio de espacio publicitario. Kubiec presenta sus productos y sistemas innovadores para la construcción sustentable. Vigas, perfiles para estructuras metálicas, losas colaborantes, tejas y techos termoacústicos, techos industriales y comerciales, canales para recolección de agua lluvia, edificaciones de acero, tubos de acero para muebles, conducción eléctrica, cerramientos, tubos inoxidables, decorativos y para conexiones hidrosanitarias. Y las últimas novedades, encofrados, paneles de hormigón celular, tanques de acero inoxidable, estructuras y paredes de steel framing, placas de fibrocemento, yeso y perfiles de acero para gypsum, construcciones modulares. Kubiec, productos y soluciones para la construcción sustentable. Alta Tierra Compañía Limitada es una constructora inmobiliaria, desarrolladora de proyectos funcionales, centrada en la necesidad personalizada de nuestros clientes. Nuestro proyecto, Cumbres de Loreto, ubicado cerca de la ciudad de Cuenca, brinda a nuestra colectividad viviendas sostenibles que atienden a una demanda de soluciones eficientes, a precios económicos y con tasa de interés preferencial del 4.99%. Alta Tierra Inmobiliaria. Si puedes soñarlo, puedes crearlo. Para garantizar la calidad de un diseño de estructuras sismorresistentes, las varillas deben cumplir con los más altos estándares que exige el mercado. Por eso la varilla microaliada de Novacero está elaborada con tecnología que le da mayor resistencia, además de una microestructura homogénea y uniforme, que permite doblar con facilidad e incluso recuperar su forma original. Prefiere lo seguro. Varilla microaliada de Novacero, la más confiable. Novacero, el acero del futuro. Arqui, ¿por qué tan preocupado? Inge, no consigo los materiales para mi obra. ¿Qué pasó? ¿No conoce el Mega Hierro? Ahí encuentra de todo. Varillas, vigas, cemento, armex, sanitarios, grifería, cerámica, pintura. Ya entendí. Mejor vamos entonces al Mega Hierro que lo tiene todo. Un momentito. Si vas para allá, yo voy contigo. Porque el Mega Hierro es el papá de las ferreterías. Y del hogar también. Inicia bien el mes con grandes ofertas y descuentos. Por el mes de la construcción, construye, remodela y decora al menor precio. Mega Hierro. Construye Cuenca regresa a la obra. Fin de espacio publicitario. Estamos casi en la parte final de nuestro programa. Gracias a todos por su sintonía. Gracias por los comentarios que nos están dejando a través de nuestro Facebook.
como Cámara de la Construcción van a ser revisados y ojalá se pueda dar una respuesta a cada uno de ellos. Algunos también los vamos a dar a conocer acá. Mi próxima pregunta es para el ingeniero Donoso. Le pido que nos active su audio para poderle escuchar. Se tiene planificado en los próximos días o meses construir el acceso sur a la ciudad de Cuenca, ingeniero. ¿Este proyecto cree usted que ayudará de alguna manera al control de las inundaciones? Bueno, todo depende de cómo lo hayan tratado, porque en realidad la trayectoria de la vía está atravesando las zonas de humedal. Entonces, si vamos a hacer lo mismo que se hizo con la vía que vino del Tarqui, de atravesar el humedal sin dejar drenes laterales, el control de inundaciones se va a producir porque la vía está impidiendo el paso del agua y se va a inundar hacia atrás. Entonces, eso yo sí creo que debería revisarse bien si es que se ha tomado en cuenta este efecto al colocar la vía perpendicular a los cauces que están atravesando la zona, ¿no? En todo caso, yo creo que la ciudad sí necesita un acceso, que ya la circunvalación prácticamente se quedó como vía urbana y necesitamos un poco más de movilidad. Pero hay que tomar en cuenta esta situación. En todo caso, yo creo que la vía va a ser necesaria, pero hay que tomar en cuenta de que no se puede hacer lo que pasó con el Tarqui, de atravesar un río en sentido perpendicular sin dejar suficientes zonas de drenaje para el agua, ¿no? Bien, tengo preguntas ahora desde el público y vamos a responderles brevemente. Nos dice Rodrigo Ewes, por ejemplo, el problema de las inundaciones es consecuencia de la alteración del hábitat natural y el mal manejo en las orillas y la invasión con construcciones en zonas de invasión natural de crecimiento. El problema es cómo se puede devolver el cauce y la naturaleza propia de los ríos. Ingeniero Seller, y si usted le puede dar una respuesta a nuestro amigo seguidor de las redes sociales. Claro, realmente lo que manifiesta es correcto, pero la problemática es cómo resolver el problema, efectivamente. Hay zonas en las cuales el desarrollo urbano ya se ha consolidado tanto, en el cual realmente ya es imposible encontrar una solución, ¿no? Por ejemplo, con algún tipo de restauración dentro de la ciudad misma. Pero hay otras zonas en las cuales todavía hay margen de maniobra para, en el tramo urbano del río me refiero, ejecutar ciertas acciones que le permitan nuevamente al río tener una planicie de inundación, haciendo pequeños cambios. Lo más importante para mí es que aguas arriba de Cuenca, en las zonas de crecimiento, no se haga lo mismo. O sea, estamos a tiempo de evitar generar esa problemática aguas arriba. Conversaba luego de la conferencia del día martes con algunos colegas y decían, por ejemplo, claro, en la zona del río Tomebamba, cuando cruza por el barranco, y es imposible hacer ninguna acción, y realmente tienen razón, ahí está tan consolidado que no hay manera de hacer ningún tipo de rehabilitación. Pero otros ríos como el Tomebamba, el Llanuncay, el Tarqui, aún entramos dentro de la ciudad, todavía sí podemos hacer ciertas obras. Pienso que un estudio importante es, tal vez, no sé si dentro de la comisión integral o como parte de los planes de ordenamiento territorial, o de buscar una alternativa, hacer ese estudio tramo por tramo de todos los ríos, identificar qué se puede hacer en cada tramo, qué medidas se pueden tomar ahora de rehabilitación de las condiciones, hacerlas lo más parecidas a las anteriores, va a ser imposible hacer una restauración original, pero sí tenemos todavía bastantes oportunidades, digo yo, para poder mejorar las condiciones de los ríos. Muchísimas gracias. Estamos llegando a la parte final, solamente por cuestiones de tiempo. Ya no vamos a hacer el resto de preguntas que nos ha dejado nuestro público, al menos no en vivo, ¿no? Esteban, vamos a cerrar con usted, con esta importancia de las propuestas de la Comisión de los Ríos de Cuenca. Tenemos un minuto. Muchísimas gracias, Gaby. Pues me voy a tratar de consolidar y resumir con un mensaje esperanzador. En el País Vasco
se hizo la rehabilitación del río Nervión, pues el río que cruza la ciudad de Bilbao. Estos planes comenzaron en la década de los 70, en la década de los 80, mediante justamente este concepto, ¿no es cierto?, de aunar esfuerzos, que en este caso fueron principalmente públicos, aunar estos esfuerzos y realmente ese mismo espíritu, y justamente como decía Rolando, esos planes, en vez de quedarse empolvando en la biblioteca, los planes y estudios, realmente le han dado el seguimiento y se ha recuperado la salud del río, se lo ha integrado en el espacio urbano, y justamente como decía Rolando, hay que ver, ¿no es cierto?, porque no podemos restaurar a su estado original, eso es imposible, pero sí hay un buen porcentaje que se puede restaurar. Un ejemplo también en España, que fue la restauración de cauces del río Nervión, que les invito también a la audiencia que investiguen un poco en YouTube o que le googleen restauración del río Nervión. La restauración de este río fue justamente quitar esos muros, lo que nosotros hemos hecho, quitar los muros que restringían al río y poner, digamos, ya la protección de inundaciones prácticamente en las orillas de las áreas de inundación normal del río como última defensa. Y esto sirvió también para un proceso de concientización a todos los poblados y la ciudadanía por donde cruzaba este río. Y fue un cambio de mentalidad porque el sentido común, entre comillas, nos dice que pues tenemos que defendernos del río poniendo un muro justo donde está en su cauce, digamos, la mayor parte del tiempo en su cauce normal también, entre comillas. Y esto no es así. Tenemos que comprender al río como algo más amplio, algo grande y vivo. Y finalmente termino. Es importante tener la idea de un proyecto piloto. Y nosotros, pues, como Comisión Ríos de Cuenca, hemos planteado que la municipalidad, ¿no es cierto?, ponga como prioritario el plan piloto de la integración del río Yanuncay en el tramo que va desde el Cuenca Tenis y Golf Club hasta la Avenida de las Américas, que es un tramo que está todavía en proceso de consolidación y que sí se puede hacer mucho y que sí se puede convertir en un ejemplo de lo que se debe hacer y que sí va a servir para educar a la ciudadanía en que cuando las instituciones se unen, cuando la academia se une, cuando las voluntades se unen, pues tenemos que cerrar este programa, ¿no? Gracias a todos nuestros invitados, mil disculpas por la interrupción. Tenemos un programa a continuación que está esperando justamente para dar inicio. Gracias, ingenieros Celeri, por acompañarnos y por todos los Mucho gusto. Ha dejado. Gracias también al ingeniero Don. Gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias por el espacio. Desconectado. Gracias, Esteban, también por estar en este espacio. Les esperamos el próximo sábado con más Construye Cuenca a partir de las 8:30. Que tengan un excelente fin de semana. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Construye Cuenca. Cierra la emisión de hoy. Ideas con visión de futuro. Construye Cuenca, un programa de la Cámara de la Construcción de Cuenca. Derechos Reservados 2019. Solamente éxitos.